destino brutal de los tanques del Tercer Reich. El 13 de junio de 1944, en la espesa niebla de Normandía, un tanque alemán emergió del bosque y desató el caos absoluto. En menos de 34 minutos, aniquiló una columna entera de vehículos blindados británicos. No se trataba de un escuadrón, era un solo Tiger, comandado por Michael Wittmann. Para sus enemigos, era una pesadilla rodante. Para sus tripulaciones, una prisión de acero candente, donde cada batalla podía ser la última. Y aunque el Reich construyó otros modelos más ligeros, rápidos o baratos, todos compartieron el mismo destino: la extinción bajo fuego y asfalto. ¿Qué secretos escondía realmente esta máquina aparentemente imparable? ¿Cómo era la vida dentro de esos gigantes de hierro que marcaron el pulso de la guerra? ¿Y qué fue, en última instancia, lo que destruyó no solo a los tanques del Tercer Reich, sino también al mito que los sostenía? Tiger I, nacimiento del depredador imparable. El amanecer del 13 de junio de 1944 cubría los setos de Normandía con niebla, mientras una columna de vehículos blindados británicos avanzaba confiada por la estrecha carretera de Bocage de Villers-Bocage. En la vanguardia, tanques Sherman y vehículos ligeros de la 7ª División Blindada se movían sin saber el peligro que acechaba en la bruma. Oculto tras un denso seto, silencioso como un depredador, un Tiger I aguardaba. El mayor Michael Wittmann observaba los movimientos enemigos con precisión calculada. Sin previo aviso, el cañón de 88 milímetros rugió con furia desatada. Un Sherman estalló en llamas. Antes de que los británicos pudieran comprender lo que ocurría, un segundo disparo atravesó otro vehículo blindado. En apenas 15 minutos de combate unilateral, Wittmann destruyó 14 tanques, 15 transportes blindados de personal y 2 cañones antitanque. El pánico se apoderó de la unidad aliada al intentar determinar cuántos tanques alemanes enfrentaban. La realidad era aún más aterradora. Estaban combatiendo contra un solo depredador de acero. Cuando la Wehrmacht invadió la Unión Soviética en junio de 1941, lo hizo con confianza, confiando en la superioridad tecnológica y táctica demostrada en Polonia y Francia. Sus divisiones Panzer cortaban las llanuras rusas como cuchillos en mantequilla, arrasando formaciones mecanizadas soviéticas con aparente facilidad. Pero para septiembre, los informes desde el frente comenzaron a cambiar. Algo inquietante estaba ocurriendo. Los proyectiles de los Panzer III y IV rebotaban inofensivamente contra estas nuevas amenazas, mientras que los cañones soviéticos atravesaban con facilidad el blindaje alemán. Hitler, enfurecido por estos informes, ordenó el desarrollo urgente de un nuevo tanque pesado que superara todo lo existente en el campo de batalla. Debía tener un blindaje impenetrable, un poder de fuego devastador y un impacto psicológico inmediato. El resultado sería el Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausf, la máquina que cambiaría el equilibrio del poder blindado. El Tiger I hizo su debut en combate, no en las estepas rusas, para las que había sido diseñado, sino en las arenas del norte de África, en enero de 1943. El Afrika Korps recibió un pequeño número de estos nuevos colosos para contener la ofensiva aliada que amenazaba con expulsarlos del continente. Los primeros encuentros revelaron una realidad aterradora para los aliados. Los tanques Churchill británicos disparaban contra los Tiger sin ningún efecto. Sus proyectiles rebotaban como piedras contra una fortaleza. En cambio, el cañón de 88 milímetros del Tiger destruía columnas enteras desde más de 1 kilómetro de distancia, antes de que los blindados aliados siquiera pudieran localizar su posición. Sin embargo, su debut africano también reveló las primeras debilidades del gigante. Sus motores fallaban constantemente bajo el calor extremo, sus orugas se atascaban en la arena suelta, y su enorme peso destruía los frágiles puentes y caminos del desierto. El tanque perfecto sobre el papel comenzaba a mostrar sus limitaciones en el mundo real. En abril de 1943, durante una ofensiva aliada cerca de Medjez el Bab, el Tiger 131 fue alcanzado por un proyectil británico de 6 libras. Contra todo pronóstico, el blindaje resistió, pero una esquirla de metal bloqueó el mecanismo de giro de la torreta. Con el comandante herido y el tanque incapaz de apuntar, la tripulación lo abandonó. El Tiger 131 fue capturado intacto, un regalo invaluable para la inteligencia militar aliada. Llevado a Inglaterra, este ejemplar se convirtió en objeto de un minucioso estudio y hoy permanece como el único Tiger operativo en el mundo, preservado en el Museo de Tanques de Bovington. El Tiger albergaba a 5 tripulantes en su interior: comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio.
Aunque ofrecía más espacio habitable que otros tanques alemanes, las condiciones dentro de aquella caja de acero eran brutales e inhumanas. El calor era sofocante, especialmente en verano o durante combates prolongados, con temperaturas que podían superar los 50 grados, convirtiendo el compartimento en un horno metálico. El estruendo del motor, los impactos externos y el rugido del cañón dejaban a muchos tripulantes con daños auditivos permanentes. El aire, contaminado por gases de combustión, sudor y pólvora, creaba una atmósfera tóxica y claustrofóbica. La visibilidad limitada convertía al comandante en los ojos de toda la tripulación. Observando desde su mirilla, cupola, debía identificar objetivos, amenazas y rutas, todo mientras permanecía expuesto al fuego enemigo. Sus órdenes debían ser precisas y rápidas. El artillero giraba la torreta y elevaba el cañón, mientras que el cargador, en una danza sincronizada, introducía proyectiles de hasta 15 kilogramos en la recámara, todo en cuestión de segundos. El tanque llevaba oficialmente 92 proyectiles, pero las tripulaciones experimentadas añadían más munición donde pudieran, incluso en el suelo del vehículo, sabiendo que quedarse sin disparos en combate era una sentencia de muerte. Cada disparo producía un retroceso que sacudía todo el tanque, llenando la cabina de humo y obligando a ventilar la torreta entre disparos. Los verdaderos desafíos del Tiger llegaron en el frente oriental, en las estepas rusas. El invierno mataba con más eficacia que las balas. Las temperaturas caían a 40 grados bajo cero, congelando el combustible, los lubricantes y a los propios hombres. Las ruedas del Tiger acumulaban nieve y barro que se congelaban durante la noche, inmovilizando completamente el vehículo. Las tripulaciones dormían dentro del tanque para sobrevivir al frío extremo, pero antes debían pasar horas limpiando el tren de rodaje para evitar quedar varados al amanecer. Los soviéticos aprendieron a explotar esta vulnerabilidad. Lanzaban ataques al alba, sabiendo que muchos Tiger seguirían atascados en el hielo o calentando sus motores. Desarrollaron tácticas específicas para enfrentarlos. Disparaban a los flancos menos protegidos, apuntaban a los radiadores o al motor. Incluso con rifles antitanque PTD de 14.5 milímetros, aparentemente insuficientes contra tal blindaje, podían dañar componentes críticos como el sistema de propulsión o las miras ópticas. Michael Wittmann se convirtió en el rostro público del Tiger, con más de 138 tanques destruidos. Pero no fue el único en alcanzar un estatus legendario. El SS Unterscharführer Franz Staudinger, durante la batalla de Kursk en julio de 1943, detuvo por sí solo una ofensiva soviética al destruir 22 tanques T-34 en un solo día, una hazaña que le valió la Cruz de Caballero. Otro nombre inscrito en la leyenda de los blindados fue Otto Karius, quien comandó un Tiger Primíperos en los bosques de Letonia, destruyendo más de 150 vehículos enemigos a lo largo de su carrera. Karius sostenía que la verdadera fuerza del Tiger no residía solo en su blindaje o en su cañón, sino en la emboscada precisa y el trabajo coordinado de tripulaciones bien entrenadas. Sus memorias, Tigres en el barro, ofrecen una mirada cruda a la vida dentro de estos gigantes de acero. Estos hombres, elevados al estatus de héroes por la propaganda del Reich, representaban la imagen idealizada del personal blindado alemán. Precisión mortal y superioridad técnica frente a la avalancha humana soviética. Pero incluso ellos acabarían enfrentándose a la inevitable realidad de una guerra que ya no podía ganarse con tanques individuales, por letales que fueran. Para 1944, el equilibrio que había mantenido al Tiger como soberano del campo de batalla empezó a desmoronarse. Los aliados desarrollaron el Sherman Firefly, equipado con un cañón de 17 libras, capaz de perforar el blindaje frontal del Tiger a corta distancia. Los soviéticos respondieron con el IS-2, armado con un devastador cañón de 122 milímetros. También aparecieron los cazatanques estadounidenses M-10 Wolverine y M-30 y 6 Jackson, capaces de enfrentarse al gigante alemán. Pero más allá del poder enemigo, fueron los números los que acabaron aplastando al Tiger. Alemania produjo apenas 1.347 Tiger en toda la guerra. Los aliados, en cambio, fabricaron decenas de miles de T-34, Shermans y Churchills. En muchos enfrentamientos, la proporción era de un Tiger por cada 30 tanques enemigos. El 8 de agosto de 1944, Michael Wittmann encontró su final cerca del pueblo de Saint-Aignan de Cramesnil, en Normandía. Su Tiger 007 fue alcanzado por fuego enemigo y explotó al instante, matando a toda la tripulación. Durante décadas se debatió quién había dado el golpe final.
un Firefly canadiense del primer Northamptonshire Yeomanry, un Typhoon británico con cohetes o fuego de artillería. Pero la identidad del ejecutor es irrelevante. Lo significativo es que la muerte de Wittmann marcó simbólicamente el fin del mito del invencible Tiger, Panzer IV, el coloso que sostuvo al Reich. La primera luz del 1 de septiembre de 1939 iluminó el cielo polaco cuando columnas de tanques alemanes cruzaron la frontera, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encontraban vehículos de perfil rectangular con cañones cortos de 75 milímetros. Los Panzer IV Ausf. B. Su misión inicial no era enfrentarse a otros tanques, sino destruir fortificaciones, apoyar a la infantería y abrir camino para el resto del Blitzkrieg. A diferencia del más ágil Panzer III, diseñado específicamente para el combate contra otros blindados, el Panzer IV fue concebido como un tanque de apoyo, pero el destino le tenía reservado un papel mucho más crucial: convertirse en la columna vertebral de las fuerzas blindadas alemanas durante toda la guerra. El Panzer IV fue concebido en 1934 bajo el eufemismo de tractores medianos, un subterfugio necesario para evadir las restricciones del Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania desarrollar armas ofensivas. Su diseño respondía a la necesidad de un vehículo de apoyo pesado que acompañara al Panzer III en las formaciones blindadas. Mientras que el Panzer III estaba equipado con un cañón de 37 milímetros diseñado para perforar blindajes enemigos, el Panzer IV portaba un cañón de 75 milímetros de baja velocidad, ideal para destruir búnkeres, infantería atrincherada y fortificaciones, pero ineficaz contra los blindajes modernos que aparecerían más adelante. Las primeras versiones, Ausf. A, B, C y D, contaban con entre 15 y 30 milímetros de blindaje frontal, suficientes frente a armas antitanque ligeras, pero vulnerables ante cualquier cañón de alta velocidad. Su suspensión de ballestas y sus orugas relativamente anchas le proporcionaban una movilidad aceptable en terrenos variados. Sin embargo, el verdadero valor del Panzer IV residía en su diseño modular y su adaptabilidad, cualidades que resultarían cruciales a medida que avanzaba la guerra. Durante la campaña de Francia en 1940, los Panzer IV se desplegaron en número limitado. Solo había disponibles 278 unidades de los más de 2.500 tanques que componían las divisiones Panzer. Los combates más intensos se libraron contra vehículos blindados franceses como el Char B1 y el Somois S-35, tecnológicamente superiores tanto en blindaje como, en algunos casos, en armamento. Estos enfrentamientos demostraron por primera vez la desventaja del armamento de baja velocidad del Panzer IV. Si bien su cañón de 75 milímetros era eficaz como apoyo a la infantería, no podía penetrar el blindaje frontal de muchos tanques enemigos. La solución temporal fue emplear tácticas combinadas con los Panzer III y la Luftwaffe, así como maniobras de flanqueo para atacar las zonas más vulnerables del blindaje francés. A pesar de estas limitaciones, la rápida victoria en Francia enmascaró temporalmente las deficiencias del diseño. No obstante, los ingenieros alemanes ya tenían claro que el Panzer IV necesitaría una renovación radical si quería seguir siendo relevante en los campos de batalla del futuro. El verdadero punto de inflexión llegó con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941. En los campos de Ucrania y las vastas estepas rusas, los Panzer IV se enfrentaron a adversarios que superaban todas las expectativas anteriores: los soviéticos T-34 y Ku-1. Estos nuevos tanques revolucionarios combinaban blindaje inclinado, cañones de alta velocidad y una movilidad excepcional en terrenos difíciles. Comparados con ellos, los Panzer III y IV eran completamente obsoletos. Sus proyectiles rebotaban inofensivamente contra el blindaje soviético. Mientras ellos mismos eran vulnerables incluso al fuego de largo alcance, los desesperados informes que llegaban al alto mando alemán desde el frente impulsaron una decisión drástica: reconfigurar completamente el papel del Panzer IV. En 1942 se introdujo el modelo Ausf F2, equipado con el nuevo cañón de alta velocidad Ku-40 L-43, capaz de penetrar el blindaje del T-34 a más de 1000 metros. Esta transformación fundamental convirtió al Panzer IV de un tanque de apoyo en el nuevo carro de combate principal del ejército alemán, un papel que mantendría hasta el final de la guerra. Los modelos de la serie Panzer IV-G, H y J representan la culminación evolutiva del diseño. La versión Ausf G 1942-43
Mejoró el blindaje frontal hasta 80 milímetros mediante placas adicionales. Incorporó visores mejorados y añadió las características faldas laterales, que proporcionaban protección adicional contra rifles antitanque y cargas huecas de los primeros bazucas. La versión Ausf H 1943-44 aumentó el peso a casi 25 toneladas, reemplazando parte del blindaje remachado por placas soldadas que ofrecían mayor protección balística. El cañón se estabilizó finalmente en la versión L-48, ideal para el combate a media distancia. La versión Ausf 1944-45 reflejaba la desesperación de los últimos meses de la guerra. Simplificación del diseño debido a la escasez de recursos, eliminación del sistema eléctrico de giro de la torreta, pasando a ser operado manualmente, y reducción de componentes no esenciales para acelerar la producción. Con estas modificaciones sucesivas, el Panzer IV se convirtió en el tanque más producido del Tercer Reich, con más de 8.500 unidades fabricadas en todas sus variantes. Mientras el frente oriental se desangraba, los Panzer IV también fueron enviados al norte de África, donde se enfrentarían a los británicos en el implacable desierto de Libia y Túnez. Allí, el clima se convirtió en su peor enemigo. El calor extremo deformaba los cañones, la arena penetraba en todos los mecanismos, bloqueaba los filtros de aire y atascaba las torretas. Las temperaturas dentro del tanque superaban frecuentemente los 50 grados, las superficies metálicas quemaban al tacto y las tripulaciones pasaban horas sofocándose en espacios reducidos, rodeadas de municiones, equipos y el sudor de 5 hombres. Las enfermedades, la deshidratación y el agotamiento causaban tantas bajas como el fuego enemigo. Sin embargo, durante batallas críticas como Gazala y el paso de Kasserine, los Panzer IV demostraron su superioridad táctica sobre los M3 Lee y los primeros Sherman estadounidenses. El cañón largo de 75 milímetros resultó letal a larga distancia, permitiendo que las formaciones alemanas dictaran las condiciones del combate. Un comandante británico dijo una vez: «En el momento en que lo vemos en el horizonte, sabemos que vamos a perder tanques». En el este, el Panzer IV soportó el peso del esfuerzo blindado alemán. A diferencia del Tiger o el Panther, su mecánica relativamente simple permitía reparaciones de emergencia en el campo. Muchas unidades lograron mantenerse operativas durante semanas usando piezas canibalizadas y modificaciones improvisadas. Durante las feroces batallas de Yarkov, Kursk y Narva, los Panzer IV formaron la columna vertebral de las formaciones defensivas contra el imparable avance soviético. En Kursk, en julio de 1943, se enfrentaron a decenas de miles de tanques soviéticos en el mayor enfrentamiento blindado de la historia, un choque de titanes donde cada centímetro del terreno quedó cubierto de cadáveres y chasis de metal humeante. En junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, el Panzer IV seguía siendo el vehículo blindado más común en las divisiones Panzer del frente occidental. Su nuevo adversario principal era el E-4 Sherman, tanto en su versión estándar como en la temible variante Firefly, equipada con un cañón de 17 libras. A corta distancia, los Firefly británicos podían destruir fácilmente cualquier Panzer IV, pero en campo abierto, el cañón alemán de 75 milímetros seguía siendo letalmente efectivo. Durante la desesperada defensa de Caen y el cerco de Falaise, los Panzer IV bien camuflados tendieron emboscadas a columnas aliadas, causando grandes bajas. Sin embargo, la abrumadora superioridad aérea aliada cambió radicalmente las reglas del combate blindado. Los aviones de ataque a tierra, especialmente los Typhoon británicos armados con cohetes RP-3, se convirtieron en la pesadilla de las formaciones blindadas alemanas. Los Panzer IV, con su perfil característico y limitada movilidad en los setos de Normandía, eran blancos perfectos desde el aire. Bajo estas condiciones extremas, la esperanza de vida promedio de una tripulación de Panzer IV en combate activo se redujo a solo 2 semanas antes de ser muertos, heridos o capturados. 5 hombres compartían un espacio de aproximadamente el tamaño de una cabina telefónica, desarrollando una intimidad forzada que forjaba lazos inquebrantables. El conductor, ubicado en la parte delantera izquierda, controlaba un vehículo de 25 toneladas usando palancas de dirección que requerían simultáneamente fuerza bruta y precisión. A su derecha, el operador de radio, ametrallador, mantenía las comunicaciones y operaba la ametralladora frontal MG-34. En la torreta, el artillero, a la izquierda, operaba el cañón principal apuntando a través de visores ópticos que limitaban severamente su campo de visión.
El cargador, a la derecha, manipulaba proyectiles de varios kilogramos en un espacio reducido, ejecutando una danza sincronizada con el artillero para mantener la cadencia de disparo. El comandante, ubicado en el centro con acceso a la cúpula, actuaba como los ojos del tanque y dirigía toda la operación. Su capacidad para detectar amenazas, identificar blancos y coordinarse con otras unidades a menudo determinaba la supervivencia del vehículo. Cada impacto podía significar la muerte instantánea. El miedo era constante, pero también lo era el vínculo inquebrantable entre camaradas. Las tripulaciones desarrollaban elaboradas supersticiones, rituales previos al combate y su propio lenguaje. Cada tripulación funcionaba como una familia bajo fuego constante, donde la supervivencia individual dependía absolutamente de la cohesión colectiva. Para 1945, con Alemania colapsando en todos los frentes, los Panzer IV ya no podían competir tecnológicamente con los IS-2 soviéticos, los M-26 Pershing estadounidenses o incluso los mejorados Sherman Firefly. Con escasez de combustible y repuestos, muchas unidades usaban sus tanques como búnkeres móviles, atrincherados entre los escombros en posiciones defensivas estáticas. La versión Ausf-J, la última producida, era un reflejo claro de la desesperación del Reich. Sin sistema eléctrico de giro de torreta, tanques de combustible ubicados dentro del compartimento de combate, aumentando el riesgo de incendios catastróficos, y ruedas totalmente metálicas debido a la escasez de caucho. La tasa de fallas mecánicas se disparó, pero ya no importaba. Muchos tanques eran abandonados tras averías menores que en años anteriores habrían sido reparadas en cuestión de horas. La escasez de combustible se convirtió en la sentencia final para muchos Panzer IV. Las unidades debían establecer prioridades brutales. ¿Qué tanques salvar? ¿Cuáles abandonar? ¿A quién condenar? Cuando un tanque quedaba inmovilizado, usualmente era destruido por su propia tripulación, usando explosivos improvisados, fuego o incluso disparando el cañón principal con la recámara abierta para destruir el mecanismo. Con más de 8.500 unidades producidas, el Panzer IV fue el tanque más utilizado del Tercer Reich y el único que se mantuvo en producción constante desde 1936 hasta 1945. Su chasis versátil sirvió como plataforma para múltiples vehículos derivados, como el Stuge 4, el Jagdpanzer 4 y varios cañones autopropulsados que extendieron su legado en múltiples funciones. A diferencia del Tiger o el Panther, cuyo impacto fue más simbólico que material, el Panzer 4 cumplió con su deber hasta el último día de la guerra. Era menos glamoroso, menos temido por la propaganda aliada, pero infinitamente más confiable y presente en todos los frentes. Fue, en el sentido más literal, el verdadero caballo de batalla que sostuvo el esfuerzo bélico alemán, el letal sueño que nació defectuoso. Las divisiones Panzer avanzaban implacablemente a través de las extensiones de Ucrania y Bielorrusia. La operación Barbarroja parecía cumplir con todas las expectativas del alto mando, hasta que algo cambió radicalmente en octubre. El cuarto ejército alemán, cerca de Mtsensk, recibió información sobre un nuevo tipo de tanque soviético, nunca antes visto. Sus informes describían un vehículo blindado de bajo perfil, con blindaje inclinado a 60 grados. Rebota proyectiles y tiene una movilidad sorprendente incluso en terrenos difíciles. Es el T-34, y en cuestión de semanas, este tanque revolucionario transforma por completo la percepción alemana de la guerra blindada. El Panzer III y el IV se revelan repentinamente como obsoletos ante esta amenaza. Sus cañones no logran penetrar el blindaje soviético y sus diseños con placas verticales quedan expuestos como peligrosamente anticuados. Adolf Hitler, profundamente alarmado por estos informes, ordena el desarrollo urgente de un nuevo tanque capaz de superar todas las amenazas soviéticas. Este vehículo debía combinar movilidad, blindaje y poder de fuego en una sola plataforma. Así nació el concepto del Panzer, oficialmente designado como Panzerkampfwagen 5. El desarrollo del Panther avanza a un ritmo sin precedentes. En lugar de basarse en modelos anteriores, los ingenieros alemanes crean una plataforma completamente nueva con especificaciones ambiciosas. Un tanque de 45 toneladas con blindaje inclinado de hasta 80 milímetros en el frontal, una silueta relativamente baja y un cañón capaz de superar incluso al legendario cañón de 88 milímetros del Tiger. El arma seleccionada fue el KWK 42L70 de 75 milímetros, un cañón de altísima velocidad, más de 935 metros segundo, que con proyectiles perforantes podía penetrar 150 milímetros de blindaje a una distancia de 1000 metros. Balísticamente, este cañón era superior al de 88 milímetros del Tiger en penetración,
aunque disparaba proyectiles más ligeros. La suspensión utilizaba un sistema de barras de torsión con ruedas entrelazadas, que ofrecía una marcha excepcionalmente suave en campo abierto, ideal para disparar con precisión en movimiento. El corazón mecánico. Un motor Maybach HL 230 P30 de 700 caballos de fuerza, el mismo usado en el Tiger I, pero propulsando un vehículo 12 toneladas más ligero. Julio de 1943, en la región de Kursk. El ejército alemán prepara la mayor concentración de fuerzas blindadas de toda la guerra para una ofensiva decisiva contra posiciones soviéticas fuertemente fortificadas. Para Hitler, esta operación, Citadel, representa la oportunidad perfecta para poner a prueba su nueva arma secreta en combate. Un total de 200 Panther Ausf son desplegados en el sector sur, asignados al 48º Cuerpo Panzer. Las expectativas son altas, pero el debut resulta catastrófico. Solo 16 Panthers están operativos el primer día de batalla. Muchos se averían durante el transporte ferroviario al frente. Algunos se incendian espontáneamente sin haber disparado un solo proyectil. Fallos en la transmisión, el sistema de refrigeración y la lubricación convierten al supuesto salvador de la guerra blindada en un espectáculo vergonzoso. A pesar de estos problemas, los pocos Panthers que logran entrar en combate demuestran una capacidad destructiva formidable. En duelos frontales, aniquilan a los T-34 con asombrosa facilidad, confirmando la letalidad de su cañón. Pero el daño ya está hecho. Su reputación de invulnerabilidad queda comprometida por fallos internos, no por la acción enemiga. Al final de la operación, más de 200 Panthers están fuera de combate, aproximadamente 130 únicamente por fallos mecánicos. El sueño de la superioridad tecnológica alemana se desvanece en una realidad de humo, fuego y acero inmóvil. Tras el desastre de Kursk, el alto mando reconoce que el Panther necesita mejoras urgentes antes de poder cumplir su papel estratégico. Se introducen los modelos Ausf A y Ausf G, con torretas rediseñadas, blindaje más fiable, una cúpula de comandante mejorada y modificaciones sustanciales en el sistema de escape y ventilación para reducir los incendios espontáneos. La versión G, introducida en 1944, se convierte en la más producida y fiable de la serie. Se elimina la ametralladora frontal para reforzar el blindaje y se mejoran los faldones laterales para una mejor protección contra proyectiles de carga hueca. Sin embargo, muchos defectos mecánicos persisten, especialmente en la transmisión final y en los ejes del tren de rodaje, que simplemente no fueron diseñados para soportar tal peso. El Panther llega al frente occidental en cantidades significativas tras los desembarcos aliados en Normandía. En este nuevo escenario, demuestra su capacidad devastadora contra los Sherman, destruyéndolos sistemáticamente a distancias donde los tanques estadounidenses ni siquiera pueden responder eficazmente. Desde posiciones camufladas, Panthers con tripulaciones experimentadas siembran el caos entre las unidades blindadas aliadas. Su silueta relativamente baja, ópticas Zeiss superiores y el devastador cañón L-70 lo convierten en un depredador temible en campo abierto. La distancia óptima de combate, entre 1500 y 2000 metros, está muy por encima del alcance efectivo de la mayoría de las armas aliadas. Sin embargo, el terreno de Normandía está lejos de ser ideal para el Panther. El bocage, un laberinto de altos setos, muros de piedra y caminos estrechos, anula muchas de sus ventajas en este entorno. El largo cañón del Panther limita severamente su maniobrabilidad en espacios confinados. Girar la torreta en callejones estrechos consume un tiempo vital, y sus 40 a 45 milímetros de blindaje lateral lo hacen vulnerable a ataques con bazucas, Piats y emboscadas de Sherman's Firefly que explotan ese punto débil. Los cazabombarderos Typhoon y Thunderbolt, armados con misiles perforantes, destruyen decenas de Panthers desde el aire. Para muchas tripulaciones, el verdadero enemigo no era el Sherman, sino el cielo despejado que delataba su posición. Diciembre de 1944. En un intento desesperado por cambiar el rumbo de la guerra, Hitler lanza la Operación Wacht am Rhein, mejor conocida como la Batalla de las Ardenas. Aproximadamente 400 Panthers son desplegados en esta ofensiva final. Entre ellos, un grupo especial participa en la Operación Grave, donde 5 Panthers son disfrazados como destructores de tanques M10 estadounidenses, con el objetivo de infiltrarse tras las líneas aliadas y sembrar el caos. El plan fracasa estrepitosamente. Las diferencias visuales entre ambos vehículos son demasiado evidentes para cualquier observador entrenado.
Los acentos alemanes de las tripulaciones los delatan en los controles de carretera, y todos son destruidos sin lograr ningún objetivo significativo. Los Panzers que combaten de forma convencional infligen importantes pérdidas iniciales a los blindados aliados, especialmente durante los primeros días de la ofensiva. Pero los mismos problemas de siempre reaparecen: falta de combustible, logística deficiente y la absoluta superioridad aérea aliada condenan el avance alemán. En muchos casos, Panzers perfectamente funcionales quedan inmovilizados por falta de combustible, y sus tripulaciones reciben órdenes de destruirlos para evitar su captura. El frente oriental se desmorona inexorablemente. Las divisiones Panzer, ya diezmadas tras años de combate continuo, intentan desesperadamente frenar el avance soviético en Prusia Oriental, Hungría y Silesia. El Panther se convierte en la pieza central de las defensas móviles alemanas, la última esperanza de contener la marea roja que avanza hacia Berlín. Con apoyo adecuado de infantería, los Panthers emboscan columnas de T-34 e IS-2 desde posiciones camufladas en bosques o pueblos en ruinas. El mayor Ernst Bachmann, de la segunda división SS Panzer das Reich, se hace famoso por su acción en la esquina de Bachmann, donde su Panther solitario destruye una columna entera de blindados aliados. Aunque completamente rodeado, Bachmann logra retirarse tras infligir un daño desproporcionado al enemigo. Sin embargo, el panorama general es absolutamente desolador. Por cada Panzer operativo, hay 5 esperando repuestos que nunca llegarán. Las tripulaciones novatas reciben entrenamiento apresurado e insuficiente. El combustible escasea a niveles críticos. La Luftwaffe prácticamente ha desaparecido de los cielos, dejando a los tanques expuestos a la aviación enemiga. La guerra está perdida, y el Panther es un testigo impotente del colapso final. Tigre II, el monstruo de acero que condujo al abismo en enero de 1943. Hitler reúne a sus principales diseñadores de tanques en su cuartel general. A pesar de la impresionante reputación del Tiger I en el campo de batalla, el Führer exige algo aún más formidable. Ha leído informes preocupantes del frente oriental. Los soviéticos están desarrollando una nueva generación de vehículos blindados pesados. Y si el Reich quiere sobrevivir, debe crear un monstruo mecánico capaz de dominar cualquier campo de batalla mediante pura fuerza bruta. Así nace el concepto del Panzerwagen 6B, mejor conocido como Tiger II, Königstiger o Tigre Real, un coloso de 70 toneladas protegido por 180 milímetros de blindaje frontal, inclinado para maximizar su efectividad, armado con la versión más larga y precisa del cañón de 88 milímetros jamás montado en un vehículo de combate. Hitler quería el tanque definitivo, el arma perfecta. La obtuvo, pero a un precio insostenible. Los primeros modelos del Tiger II utilizaron una torreta diseñada por Porsche, con formas redondeadas y blindaje geométricamente complejo. Aunque estéticamente impresionante, presentaba serios problemas de vulnerabilidad en los laterales, donde el blindaje era insuficiente. Henschel pronto introdujo una versión alternativa, más angulada y mejor protegida, que se convirtió en el estándar de producción. El casco del vehículo está directamente inspirado en el del Panther, con un blindaje frontal muy inclinado que maximiza la protección efectiva. Pero a diferencia de su primo mediano, el Tiger II es un gigante que sacrifica por completo la movilidad táctica a favor del blindaje y la potencia de fuego. El motor Maybach HL 230, que impulsa al Panther y al Tiger primo, no está dimensionado para mover un coloso de 70 toneladas. Desde su concepción, existía un desequilibrio fatal entre el peso y la potencia disponible. Donde el Tiger II realmente destaca es en su capacidad destructiva. Su cañón de 88 milímetros K43 L71 representa la cúspide de la artillería antitanque alemana. Puede penetrar 200 milímetros de blindaje a más de 2 kilómetros de distancia, convirtiendo cualquier tanque aliado en un blanco vulnerable, sin importar la distancia del combate. En ejercicios de tiro controlados, sus artilleros lograban impactos precisos contra blancos en movimiento a distancias superiores a 3.000 metros, algo simplemente inimaginable para cualquier otro tanque de la época. En teoría, ningún vehículo blindado aliado podía enfrentarlo de frente, con alguna esperanza de supervivencia. El Sherman y el T-34 eran destruidos con un solo impacto directo. Solo armas pesadas especializadas, como el cañón de 17 libras del Sherman Firefly, el cañón de 90 milímetros del M36 Jackson o el masivo 122 milímetros del IS-2 soviético, podían aspirar a dañarlo, siempre que lograran atacarlo por sus flancos menos protegidos. El problema fundamental del Tiger II era su enorme dificultad para maniobrar con agilidad,
retirarse con rapidez o reposicionarse tras disparar. Cuando el terreno presentaba pendientes pronunciadas o zonas pantanosas, el gigante frecuentemente quedaba atascado. Sus oponentes, más rápidos y ágiles, aprendieron a cazarlo como una manada de lobos a un oso herido. Julio de 1944. Francia arde bajo la invasión aliada. El desembarco en Normandía ha abierto un segundo frente en Europa occidental, y las divisiones Panzer luchan desesperadamente por contener la marea angloamericana. El 53º Batallón Pesado de Tanques recibe sus primeros Tiger II y los despliega cerca de Caen. El impacto psicológico es inmediato y profundo. En los primeros enfrentamientos, los Tiger II destruyen decenas de tanques aliados desde distancias superiores a 1500 metros, muy por fuera del alcance de respuesta efectivo del enemigo. En agosto de 1944, los Tiger II del Batallón 501 se enfrentan por primera vez a los soviéticos durante la ofensiva del Vosges-Sandomierz. En terreno abierto, los resultados son devastadores. Los poderosos cañones de 122 milímetros de los IS-2 soviéticos no logran penetrar el blindaje frontal del Tiger II a distancias inferiores a 1000 metros, mientras que el tanque alemán podía destruir cualquier vehículo blindado enemigo casi a voluntad. Durante un día particularmente intenso, un solo pelotón de Tiger II destruyó 14 T-34 sin recibir impactos críticos. La superioridad tecnológica parecía incuestionable, pero por cada tanque que avanzaba con éxito, otro quedaba inmovilizado por una transmisión destruida o un tren de rodaje colapsado. El sistema de suspensión, originalmente diseñado para vehículos de 45 toneladas, simplemente no soportaba el estrés constante. La cadena logística, constantemente bombardeada desde el aire, no podía mantener el flujo de combustible, munición y repuestos. Cuando Sandomierz cae ante el avance soviético, más del 40% de los Tiger II han sido destruidos por sus propias tripulaciones o abandonados tras fallas irreparables en el campo. Abril de 1945. Berlín está rodeado por el Ejército Rojo. Entre los escombros humeantes y las barricadas improvisadas, los últimos Tiger II operativos resisten el avance soviético hacia el corazón del Reich. Son utilizados como fortalezas móviles, posicionados estratégicamente en avenidas clave y cruces críticos. Un solo Tiger II puede detener temporalmente toda una columna de tanques soviéticos IS-2, ganando horas preciosas para la desesperada defensa del Distrito Central. Testigos presenciales reportan que un solo Tiger II destruyó 12 tanques soviéticos antes de ser flanqueado y eliminado. Otro fue capturado prácticamente intacto tras ser abandonado por su tripulación sin combustible, un valioso trofeo que terminaría en el Museo de Tanques de Kubinka en Rusia. Stug-3, el cazador silencioso que cambió la guerra. Invierno de 1935, en el cuartel general de artillería en Berlín. Los estrategas de la recién reformada Wehrmacht enfrentan un problema táctico fundamental. La infantería alemana, pieza central del futuro Blitzkrieg, necesitaba urgentemente apoyo blindado, directo y efectivo. Los tanques convencionales, operando de manera independiente, no eran suficientes para garantizar el avance continuo de la infantería. El naciente concepto de Blitzkrieg exigía vehículos especializados, capaces de eliminar obstáculos, nidos de ametralladoras y posiciones fortificadas con precisión quirúrgica. El general Erich von Manstein propuso una idea revolucionaria: un cañón de asalto blindado sin torreta giratoria, lo que eliminaba peso y complejidad, construido sobre un chasis ya probado. Los primeros modelos, llamados Stug-3 Ausf A, comenzaron su producción en 1940 y vieron acción en la campaña de Francia. Su éxito fue inmediato y abrumador. Su silueta excepcionalmente baja lo hacía difícil de detectar y aún más difícil de alcanzar, mientras que su movilidad le permitía mantener el ritmo de las divisiones motorizadas alemanas. Sin embargo, en esta fase inicial, el Stug-3 seguía siendo esencialmente un arma de apoyo a la infantería, pero se avecinaba una transformación radical que redefiniría completamente su papel en el campo de batalla. Junio de 1941. Operación Barbarroja. Comienza la invasión alemana a la Unión Soviética. Los Stug-3 acompañan a la infantería en los asaltos a pueblos, colinas estratégicas y sistemas de trincheras, proporcionando fuego concentrado donde más se necesitaba. Pero un evento inesperado cambia drásticamente su trayectoria: el encuentro con los revolucionarios tanques soviéticos T-34 y KV-1. Las armas antitanque convencionales alemanas resultan completamente ineficaces frente a estos nuevos vehículos blindados.
Incluso los Panzer IV de cañón corto tienen dificultades para causar daños significativos. Sin embargo, el Stug-3, con su chasis estable y perfil bajo, se revela como una plataforma ideal para un nuevo y poderoso armamento de 75 milímetros de alta velocidad, capaz de penetrar el blindaje de cualquier tanque soviético a distancias medias. Esta transformación fundamental convierte al Stug-3 de un simple vehículo de apoyo a la infantería en un letal cazador de tanques, que acecha silenciosamente entre ruinas y vegetación, esperando el momento perfecto para desatar su potencia mortal. La versión AUS-F rápidamente se convierte en una pesadilla para los tanquistas soviéticos, quienes nunca saben dónde puede esconderse el próximo Stug. Para 1943 era tan letal como cualquier Panzer IV, pero costaba un tercio menos, requería menos materiales estratégicos y podía producirse más rápidamente. Su silueta extremadamente baja, apenas 2.22 metros de altura frente a casi 3 metros de un tanque convencional, lo convirtió en el amo indiscutido de las emboscadas. Desde posiciones ocultas en bosques, trincheras o edificios semiderruidos, los Stug-3 abrían fuego sobre columnas desprevenidas de T-34, M4 Sherman y KB-85. Muchos tanquistas aliados ni siquiera detectaban la presencia del cazador hasta que era demasiado tarde y el primer proyectil ya había impactado su vehículo. El Stug-3 representa el vehículo perfecto, simple pero eficaz, económico pero letal, fácil de ocultar pero devastador cuando se revela. A medida que Alemania pierde la iniciativa estratégica y se ve forzada a adoptar una postura cada vez más defensiva, el valor del Stug-3 aumenta exponencialmente. A partir de 1943, el alto mando alemán, consciente de que no podía ganar una guerra de desgaste con vehículos complejos y costosos como el Tiger y el Panzer, optó decididamente por el Stug-3. Más de 10.000 unidades fueron construidas entre 1940 y 1945, convirtiéndolo en el vehículo blindado más producido del Tercer Reich, incluso superando al Panzer IV. El Stug-3 demuestra su versatilidad combatiendo en todos los escenarios de guerra imaginables, desde el Círculo Ártico finlandés hasta las ruinas urbanas de Stalingrado, desde las áridas extensiones del desierto del norte de África hasta los estrechos callejones de Varsovia y Budapest. En Italia, los Stugs defienden puntos estratégicos entre ruinas antiguas convertidas en fortalezas improvisadas. En Normandía, emboscan columnas de tanques británicos aprovechando la densa vegetación del bocage. En Hungría, grupos tácticos centrados en Stugis detienen temporalmente ofensivas soviéticas numéricamente superiores, y en las calles del Berlín sitiado se convierten en uno de los últimos vehículos en resistir el avance del Ejército Rojo, disparando desde sótanos y edificios colapsados. Las tripulaciones experimentadas desarrollan un aforismo que resume perfectamente su filosofía de combate. Un Stug-3 bien camuflado vale por 3 tanques enemigos, porque nunca sabrán qué los golpeó ni desde dónde. A medida que avanza 1944, la situación del Stug-3 refleja la realidad más amplia del ejército alemán, cada vez más superado en número y en tecnología. La artillería aérea aliada, los cañones antitanque de alta velocidad y la escasez crónica de combustible y repuestos debilitan progresivamente su eficacia operativa. En muchos casos, durante los últimos meses de la guerra, los Stugs eran abandonados sin disparar un solo tiro por falta de combustible o mantenimiento básico. La cadena logística alemana, sistemáticamente destruida por los bombardeos estratégicos, ya no podía sostener operaciones mecanizadas a gran escala. Aún así, el Stug-3 mantuvo su reputación de efectividad hasta los últimos días del conflicto. En las ruinas de Berlín existen informes documentados de un Stug-3 que destruyó 5 tanques pesados soviéticos, IS-2, antes de ser finalmente neutralizado. Otro fue adaptado como puesto de mando móvil para unidades de las SS que defendían los últimos perímetros alrededor del Reichstag. Los últimos ejemplares operativos suelen ser destruidos por sus propias tripulaciones, que prefieren volarlos con cargas explosivas antes que permitir su captura por las fuerzas soviéticas o estadounidenses. Sorprendentemente, la historia del Stug-3 no termina con la rendición alemana en mayo de 1945. Numerosas unidades capturadas permanecieron en servicio activo durante décadas en múltiples ejércitos. Finlandia mantuvo sus Stugs operativos bien entrados los años 60, modernizándolos con motores actualizados y sistemas de comunicación. Siria utilizó ejemplares recuperados durante los combates en los Altos del Golán en 1967. España experimentó con unidades capturadas para evaluar conceptos de diseño blindado.
Su robustez mecánica, facilidad de mantenimiento y efectividad en combate permitieron que el Stug-3 sobreviviera mucho después del colapso del régimen que lo creó, un testimonio elocuente de la solidez fundamental de su diseño. Jagdpanther y Jagdtiger, los fantasmas de la emboscada letal. A medida que la guerra avanzaba y Alemania realizaba una dolorosa transición de la ofensiva estratégica a la defensa desesperada, los planificadores militares identificaron una necesidad táctica cada vez más urgente: destruir tanques enemigos numéricamente superiores sin verse envueltos en combates prolongados donde la desventaja numérica sería fatal. Ya no bastaba con maniobrar o flanquear, como en los días de gloria del Blitzkrieg. Ahora se requería una potencia de fuego abrumadora desde posiciones defensivas bien preparadas, con la capacidad de neutralizar blindados enemigos a distancias que impidieran una respuesta efectiva. Así nació el concepto refinado del cazatanques. Los Jagdpanzer, vehículos blindados sin torreta giratoria, armados con cañones extraordinariamente poderosos, diseñados específicamente para emboscar, disparar y reposicionarse sin ser detectados. Si el tanque convencional era un lobo cazando en manada coordinada, el cazatanques representaba a un francotirador blindado, paciente, letal y prácticamente invisible hasta el momento preciso de desatar su poder devastador. De esta doctrina defensiva surgieron dos de las máquinas de guerra más temibles jamás desplegadas en un campo de batalla, el Jagdpanther y el Jagdtiger. Desde los primeros bocetos conceptuales queda claro que este vehículo representa algo fundamentalmente diferente en el arsenal alemán. Su armamento principal es el cañón antitanque más eficaz del Tercer Reich, el 88 mm PaK 43 L71, idéntico al montado en el Tiger II. Este impresionante cañón puede destruir cualquier vehículo blindado, aliado conocido desde distancias superiores a los 2.500 metros, transformando al Jagdpanther en un depredador de largo alcance. A diferencia del Panther convencional, el Jagdpanther prescinde completamente de la torreta giratoria. Esta modificación fundamental ofrece tres ventajas críticas: una silueta significativamente más baja que dificulta su detección, un blindaje frontal más grueso y uniformemente distribuido, y una mecánica menos compleja que reduce costos y facilita la producción. La sección frontal alcanza los 100 milímetros de acero inclinados a 55 grados, creando una protección prácticamente impenetrable para la mayoría de las armas aliadas de la época. La producción comenzó en enero de 1944 y en apenas un año y medio se construyeron aproximadamente 415 unidades. Aunque esta cifra parezca modesta comparada con otros vehículos blindados, estos cazatanques representaban una concentración de poder destructivo sin precedentes. La mayor ventaja táctica del Jagdpanther no radica solo en sus especificaciones técnicas, sino en su rendimiento operativo en combate real. El Jagdpanther entró en combate por primera vez en Normandía durante el verano de 1944, en el sector de Caen. Unidades cuidadosamente camufladas en áreas boscosas destruyeron decenas de tanques aliados antes de que estos pudieran responder de manera efectiva. Durante la batalla de las Ardenas, los Jagdpanther lideraron emboscadas devastadoramente efectivas, especialmente en las fases iniciales de la ofensiva. Incluso los mejorados M36 Jackson y Sherman Firefly, diseñados específicamente para contrarrestar el blindaje pesado alemán, encontraron extremadamente difícil enfrentarse al Jagdpanther en combates reales. Uno de los episodios más famosos ocurrió cerca de Sanvit en diciembre de 1944, donde solo 3 Jagdpanther bien posicionados destruyeron 14 tanques aliados en aproximadamente 20 minutos, sin recibir impactos significativos. Cuando finalmente fueron localizados y obligados a retirarse, lo hicieron en perfecto orden táctico, sin sufrir bajas. El Jagdtiger, por otro lado, comenzó su despliegue operativo mucho más tarde. Su bautismo de fuego se produjo en enero de 1945 con el 512º Batallón Pesado Cazatanques en el frente occidental. Su comandante más destacado, el famoso Otto Carius, anteriormente un as del Tiger-Pineu, logró destruir más de 20 vehículos blindados enemigos con su Jagdtiger en apenas unas semanas de combate. De forma significativa, su unidad perdió el vehículo no por acción directa del enemigo, sino por una falla mecánica catastrófica durante una retirada apresurada. T-34, el tanque que derribó al imperio nazi. A mediados de los años 30, la industria militar soviética estaba tecnológicamente rezagada frente a sus potenciales rivales. Aunque poseía miles de tanques ligeros como el T-26 y los rápidos BT,
Estos vehículos demostraban serias deficiencias en combate real, blindaje insuficiente, armamento inadecuado y fiabilidad mecánica cuestionable. Las experiencias obtenidas en la Guerra Civil Española, y especialmente en la batalla de Khalkhin Gol contra Japón en 1939, dejaron dolorosamente claro que el Ejército Rojo necesitaba con urgencia un nuevo concepto de blindado. En 1937, el ingeniero Mikhail Koskin, trabajando en la planta industrial de Kharkov, asumió el audaz desafío de desarrollar un diseño radicalmente nuevo que transformaría para siempre la guerra acorazada. El resultado inicial fue el prototipo A-32, que rápidamente evolucionaría hacia un modelo experimental designado como A-34. Armado con un cañón de 76.2 milímetros y protegido por un blindaje inclinado que desafiaba todos los estándares convencionales de la época, este vehículo revolucionario fue oficialmente nombrado T-34, en referencia al año originalmente planeado para su adopción, 1934, aunque su producción en serie no comenzaría hasta 1940, tras exhaustivas pruebas y modificaciones. Lo que hizo del T-34 una creación extraordinaria no fue un único elemento, sino la combinación sinérgica de múltiples innovaciones conceptuales. A diferencia de los tanques alemanes contemporáneos, que usaban motores de gasolina altamente inflamables, el T-34 estaba equipado con un robusto motor diésel V2 de 500 caballos de fuerza. Este motor no solo ofrecía un mayor alcance, sino que era significativamente menos propenso a incendiarse al recibir impactos enemigos, aumentando así las posibilidades de supervivencia de la tripulación. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética acompañados por miles de tanques Panzer III y IV que ya habían demostrado su superioridad en Polonia, Francia y los Balcanes. Durante las primeras semanas, el avance alemán parecía absolutamente imparable, pero pronto, a través de los vastos campos de Ucrania y las llanuras de Bielorrusia, emergió un elemento inesperado que alteraría fundamentalmente el curso del conflicto. Los comandantes de tanques alemanes se enfrentaron por primera vez al T-34 y quedaron estupefactos. Informes desesperados llegaron al alto mando en Berlín. Los proyectiles estándar de 37 milímetros de los Panzer III y los cañones antitanques remolcados no lograban penetrar el blindaje inclinado soviético ni siquiera a corta distancia. Incluso los más poderosos Panzer IV, con su cañón corto de 75 milímetros, tenían serias dificultades para neutralizar la amenaza. Mientras tanto, los T-34 avanzaban con impunidad, moviéndose con sorprendente rapidez y golpeando con una precisión devastadora, sobreviviendo a impactos que habrían destruido por completo a cualquier panzer alemán. El general Heinz Guderian, padre de la doctrina Panzer, exigió urgentemente la captura de un T-34 intacto para analizarlo en detalle. El general von Kleist, comandante del primer grupo Panzer, lo describió sin ambigüedades como el mejor tanque del mundo tras enfrentarse a él en combate. El propio Adolf Hitler recibió alarmantes informes de que el blindaje soviético era técnicamente superior a cualquier cosa en el arsenal alemán. La Wehrmacht se dio cuenta de pronto de que enfrentaba una revolución acorazada, un tanque que redefinía todas las reglas previamente aceptadas sobre el diseño y el uso táctico de vehículos blindados. A partir de 1942, Stalin tomó una decisión estratégica crucial que alteraría el equilibrio material de la guerra: centralizar y acelerar masivamente la producción del T-34, priorizándolo sobre prácticamente cualquier otro programa militar. Entre 1941 y 1945 se fabricaron más de 57.000 T-34 con cañón de 76 milímetros, modelo original, y otros 22.000 del año 2004 modelo mejorado T-34-85, convirtiéndolo no solo en el tanque más producido de toda la Segunda Guerra Mundial, sino también en el vehículo de combate blindado más numeroso de la historia hasta ese momento. A finales de 1943, los soviéticos enfrentaron un nuevo desafío en el campo de batalla: la aparición de los temibles Tiger I y Panther alemanes, vehículos blindados tecnológicamente avanzados diseñados específicamente para contrarrestar al T-34 original. El cañón estándar de 76.2 milímetros del T-34 ya no podía penetrar eficazmente el blindaje frontal de estos nuevos adversarios, creando una preocupante desventaja táctica. La respuesta soviética ejemplifica perfectamente su enfoque pragmático.
En lugar de diseñar un tanque completamente nuevo, un proceso que habría tomado años, modificaron sustancialmente el T-34 existente, creando el T-34-85. Este modelo incorporaba un potente cañón CIS S-53 de 85 milímetros, adaptado de sistemas antiaéreos, una nueva torreta más amplia, con espacio para 3 tripulantes en lugar de 2, y diversas mejoras en el blindaje y los sistemas internos. En julio de 1943, el T-34 vivió su momento decisivo en la gigantesca batalla de Kursk, considerada unánimemente como el mayor enfrentamiento de blindados en la historia militar. Los alemanes lanzaron la Operación Ciudadela con sus mejores unidades Panzer, equipadas con cientos de Tiger y Panther recién llegados al frente. Pero los soviéticos habían preparado meticulosamente su defensa. Miles de kilómetros de trincheras interconectadas, campos minados de profundidad sin precedentes, enormes concentraciones de artillería antitanque y, crucialmente, una inmensa reserva estratégica de T-34 organizados en formaciones tácticas cada vez más sofisticadas. El contraataque soviético, liderado por formaciones masivas de T-34 coordinados por radio y apoyados por aviones tácticos, marcó de forma inequívoca el principio del fin para las ambiciones expansionistas del Tercer Reich. Durante 1944 y 1945, los T-34-85 encabezaron la imparable ofensiva soviética hacia Berlín. Cruzaron con éxito los ríos de Dnieper, Vístula y Oder. Participaron en la liberación de Varsovia, la conquista de Budapest y Viena. Y finalmente, en abril de 1945, penetraron en los suburbios orientales de la capital alemana.